Muy bien, bienvenidas, bienvenidos donde quiera que estén. Estamos en una mini cápsula de la unidad 8 y algunas preguntas que si no se habían ustedes formulado y perdieron la oportunidad de formularse con profundidad, pues ahora lo pueden reponer. Estamos tratando de responder a la pregunta ¿qué son los MOOC? Los MOOC, llamados MOOC por sus siglas, significan Massive Open Online Courses y hay algunas plataformas que ya tienen más de 10 años, ahora lo vamos a ver aquí, generando cursos antes de pandemia. Y tienen la modalidad, rápidamente, por favor, prendan su micrófono para decirme qué modalidades de MOOC existen actualmente. Modalidades gratuitas, pero con el certificado pagado, o modalidades gratuitas, pero en el que también tienes algún tipo de certificado. La mayoría de los certificados se cobran, pero no así. Por eso se dice de que el mundo está abierto en el sentido del conocimiento. Muy bien, entonces, principales plataformas, edX, Central, cada centro especializado, muchos centros internacionales la tienen, y está Central Class, y los poderes judiciales de los diferentes países también los tienen, como por ejemplo este Judiciary UK, que está lanzando este curso de Rule of Law. Entonces, preguntas importantes: ¿qué son los MOOCs? ¿Desde cuándo existen? ¿Cuáles son las principales plataformas? ¿En qué nos sirven? ¿Cómo los podemos aprovechar? ¿Cuánto cuesta un certificado? ¿Qué se requiere para que yo empiece a tomar el curso? Y así nosotros vemos que tenemos realmente la posibilidad de aprender donde quiera que sea. Un acervo está definido en la ley de archivos, en la ley de innovación, en varias leyes de transparencia. No está claramente definido la diferencia entre un archivo y un documento. Un documento parece un documento físico, pero también puede estar en cualquier modalidad. Por ejemplo, un MP4 de sonido, pues es un archivo, aunque no necesariamente podemos tal vez considerarlo un documento. Documento en el sentido tradicional sería el papel físico. Muy bien, rápidamente, pregunta de examen. ¿Qué entendemos por case law? Es el conjunto de decisiones legales ya realizadas por las cortes o los tribunales, en donde se deciden los casos y se ve de qué manera se interpreta la ley para resolver ambigüedades en cada uno de los casos o algunos parámetros que se prestan para interpretación en cada uno de ellos, y cómo es que llegan a ser precedentes o parámetros para tomar en cuenta que se vinculan con esto que llamamos control de convencionalidad. Muy bien, entonces, las doctrinas son las teorías, el marco teórico, conceptual, metodológico que desarrollan cada tema y que normalmente vamos a encontrar de manera escrita. Muy importante, los criterios de clasificación, los tesauros, para pertenecer a ciertos índices o revistas indexadas u organizaciones que se rigen con esos criterios. No puedo yo crear de la nada clasificaciones sin conocer cómo se guardan, porque eso tiene que ver con las keywords que van en los artículos, en mis trabajos, para saber cómo se escriben estas keywords. Se escriben de acuerdo al principal tópico o tema tratado y no de acuerdo con los artículos. Por ejemplo, eh, taxonomías. Taxonomías quiere decir clasificaciones. Y luego entonces, ¿cómo pongo los tipos de taxonomías? Se pone taxonomía, coma, tipos de. Eh, Luego, taxonomías, orígenes. No se pone orígenes de la taxonomía, sino se pone el tópico principal y luego las variantes de ese tópico. Muy bien. Los acervos electrónicos son aquellos que solamente existen en archivitos digitales, en cualquiera de su modalidad. Pueden ser MP4, pueden ser JPG, pueden ser PDF, pueden ser, ya saben que PDF es simplemente Portable Document, documento portable. No quiere decir que es una fuente primaria ni que es de calidad, es simplemente un formato. Muy bien, estudios de caso, que eso es lo que me interesaría que pudiéramos ver hoy, que ya les adelanté varios videos para que fueran entrando en por qué son importantes. Es lo de hoy. Ahora todo mundo va a tratar de enseñar, de aprender
el tema de los estudios de caso, porque tiene que ver con el control de convencionalidad, cómo se está interpretando en este caso, por qué se interpretó así, cómo lo puedo yo retrotraer para mi propia interpretación. Bueno, aquí una de las cuestiones importantes específicamente respecto a los MOOC, antes de cerrar con directamente entrar al tema de los estudios de caso y algunas preguntas que ustedes tengan, es que no hay limitación en la matriculación de los MOOC, por eso son Open Online, Massive Open Online, Massive. Se puede inscribir 1 millón de personas a un curso. No conozco el dato de cuál es el curso en el que haya habido más personas inscritas, pero lo que sí es que no tienen la limitación de un salón que nada más tiene 20 sillas o 50 sillas o que no pueden estar sin mascarilla. Los MOOC no tienen límite, por eso son Massive. Y luego pueden ser seguidos asincrónicamente cuando ustedes tienen las ganas, la motivación de aprender. Yo no puedo a las 7 de la noche porque mi casa es un relajo, hay mucho ruido, todo el mundo. Bueno, ok, entonces yo le voy a aprender a las 11, cuando ya todo el mundo está más tranquilito y yo me puedo poner a concentrarme porque realmente quiero aprender. No quiero decir, miren, aquí estoy y le hago al cuento, sino que realmente estoy interesado en aprender. Entonces, puede ser seguido online de manera que yo asincrónicamente determino mis tiempos de concentración, son de carácter abierto y gratuito si no quieres el certificado. Y los materiales son accesibles, te los regalan, te permiten entrar, interactuar, hacer los ejercicios, regresar, ver el video, pausarle y no te cobra nada a menos que tú quieras el certificado, porque entonces sí, si tú ya dices, no, es que yo ya estuve aquí 40 horas, quiero que me lo garanticen, que me lo certifiquen, bueno, pues entonces ahora sí, ya aprovechaste todos nuestros materiales, nuestra dosificación, nuestra planeación, entonces ahora sí, te cobramos $100 o $200 por este certificado. Muy bien, entonces hay todo un soporte técnico, hay una organización y consistencia, se dirige a cierto grupo, los temas están organizados, las plataformas tienen formas accesibles de entrar, te dan un programa, un temario o lo que se llama un sílabus. Cuando hay palabras en otro idioma, siempre las ponemos en cursivas. Y bueno, pues hay un equipo, hay un trabajo colaborativo, hay un diseñador, te lo hacen agradable a la vista, al oído, te intercambian, te ponen materiales plurales, no nada más son lecturas, te ponen lecturas dosificadas y te dicen, esta lectura te va a tomar 10 minutos, te va a tomar 5, te va a tomar media hora para que tú planees. Incluso te van dando estrellitas o te van dando insignias. Ah, ya cumpliste el primer módulo, felicidades, mantén la constancia. O, oye, esta semana no has trabajado, no quieres regresar a tu material, te mandan recordatorios amables, atentos. Y estos cursos, pregunta, ¿qué me pueden aportar? Bueno, pues te pueden aportar que sepas hacer las cosas, que puedas tener una promoción. Y la pregunta, ¿tendré tiempo de acabarlos? Como cualquier cosa. Si no te organizas, si no planeas, si no te interesa, pues uno de los problemas es que muchas personas abandonan los cursos MOOC porque como son gratis, pues ya lo empecé, pues ahí lo dejo, ¿no? Entonces dicen que el 42% de este estudio consiguió beneficios tangibles para su ejercicio profesional, que 22 consiguió un aumento porque la gente se dio cuenta de que saben hacer algo y 40% comenzó una nueva carrera porque se dio cuenta, híjole, yo soy bueno para esto o alguien por fin me enseña de manera interesante. Entonces, todos los problemas de la educación tradicional se superan con algunos MOOC donde tú dices, bueno, esto sí me interesó, esto no, y no pasa nada, no tienes que quedar bien con nadie, y si te interesa y te vas motivando, pues a lo mejor te das cuenta que tienes otras potencialidades, otros talentos. Y luego, ¿tendrán la calidad suficiente? ¿Estarán actualizados? Pues nosotros aquí tenemos una tendencia a hacer lo mismo que haces en el salón, hablar, hablar, hablar. Los cursos MOOC no pueden ser así. Los cursos MOOC pueden tener poca calidad y estar mal diseñados y ser lo mismo. Toma 3 PDFs y ahí arréglatelas. O estar diseñados interactivamente como lo hemos venido viendo en el seminario. Muy bien, ¿qué es lo importante de los MOOC? Aquí está la pregunta. Conectivismo y motivación.
En los MOOC hay foros donde la gente dice, oye, a mí me interesó este tema de discutir por qué no a la dogmática. Ah, bueno, pues me voy a meter aquí, yo pongo mi opinión respetuosa y pues veo qué otra opinión me interesa o simplemente le contesto a una persona y entonces hay interconectividad, hay actividad, no es estar pasivos ante los conocimientos, apunto, repito, vomito, se me olvida. Nada de esto sucede porque los verdaderos MOOC lo que quieren es que la gente encuentre sus verdaderos intereses. De manera que hasta aquí voy a dejar de compartir un momento la pantalla para ir muy rápidamente a las preguntas. Vamos a ver si en el momentito que estamos terminando ya alguien me indica que encontró el temario entero de todos los programas que yo les mandé para ver por lo menos lo que son las 10 unidades de la materia estudios de caso o método de caso. Y aquí voy a poner estudios de caso para que veamos cuáles son las preguntas que podemos nosotros encontrar en el examen, porque si no nos hacemos preguntas, pues será muy difícil que podamos desarrollar pensamiento crítico. Aquí vamos a, no sé por qué, algo está pasando, no quiere avanzar, no quiere avanzar la computadora. Muy bien, entonces, preguntas en este momento, dudas. Profa, yo encontré una y se llama método del caso. Ajá, exactamente, por favor. Se encuentra en la página 859 del No, tomo no, 2. ponlas en pantalla, por favor, compártela, Romualdo, si eres tan gentil. Ok. ¿Sí? Por favor. Ahí está, precisamente, octavo semestre, no le muevas, no le muevas. Dice octavo semestre y hay 2, 4, 6 materias. Está derecho ambiental, seguridad social, telecomunicaciones, energético, procesal fiscal y método de caso, ¿verdad? Ahora sí, vámonos a la página 859, por favor. Vámonos directamente a la página 859. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué dice aquí? Método de caso. Y aquí viene cuántas horas. Bájale, mi amor. Por favor, lee ese objetivo. Si fueras tan amable, Romualdo, fueras tan gentil. Objetivo general. Claro, el alumnado conocerá los modelos, técnicas, dinámicas del método del caso como forma de aprendizaje activo y de análisis cooperativo de asuntos jurídicos reales pasados o presentes, que les permitirá elegir por consenso alternativas de solución a los problemas y tomar decisiones asertivas. Muy bien, entonces, técnicas, dinámicas, modelos, métodos, doctrinas del método de caso, ¿dentro de dónde se ubica? ¿Aprendizaje tradicional o aprendizaje activo? Ahí Activo. está, aprendizaje activo, no pasivo. ¿Y para qué? Pues para tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Malas, buenas, mejores, peores, mejores. Para solucionar problemas de la vida real, no ficticia, aunque podemos plantear hipótesis de desarrollo, pero de la vida real y cómo se está interpretando la ley. Bajamos, por favor. Entonces, aquí tenemos muy clarito, baja más, por favor. Hasta donde están las 10 unidades, ponlas completas, por favor, completitas. Ajá, entonces, ¿qué tendríamos que saber del método de caso? Bueno, ya hicimos ahorita una primera aproximación. Ajá, ¿cómo se hacen las clasificaciones o las taxonomías de los métodos de caso? Respuesta rápida a la distinción con otras formas de aprendizaje. Bueno, es un aprendizaje activo, constructivista, conectivista, colaborativo. ¿Cómo opera la dinámica del método de caso? Lo vamos a ver a continuación, aunque ya antes de salir de vacaciones dimos una introducción.
cuáles son algunas técnicas básicas, cuáles son estos modelos más conocidos, cómo se planea y se evalúa el trabajo de método de caso. No se puede evaluar con 10, 9, 8, sino por las competencias desarrolladas. Y luego, pues te ponen un ejemplito de caso de derechos humanos, de derecho público, de derecho privado, de derecho social. Esa es la típica clasificación público-privado y pues ahora vemos que bajo la mirada de los derechos humanos, pues todos los casos tienen unos estándares mínimos. Entonces, aquí bájale por favor a la primera unidad para que la veamos rápidamente. Poquito, ahí está. Muy bien, entonces aquí ya dice que cuando empezó esto, pues miren, la verdad es que se pelea toda la gente para decir si empezó en el derecho, en los negocios, en la medicina. El problema no es quién lo empezó, sino que hay muchos centros ya que tienen muy sistematizado cómo trabajar de forma pragmática con los precedentes y con los estudios de caso. Aquí dice Christopher Columbus Langdell, pero pues podemos ver que Harvard, que varias universidades importantes en Reino Unido y en Estados Unidos empezaron a trabajar con estos estudios de caso en estas tres áreas: medicina, negocios y posteriormente derecho. Pero no importa porque forma parte de un aprendizaje activo y por lo tanto hay teorías del aprendizaje dentro de las que se encuadra el por qué estudiar estos precedentes de esta manera. Rápidamente bajamos. Ajá. Aquí nos está diciendo que si existen en el 3.3 precondiciones para que podamos trabajar los métodos de caso. Imagínense, 3.3.4, participación activa, con personas que no leen, que no se comprometen, que no prepara cada quien, que no tienen tiempo, que no pudieron, etcétera, etcétera, pues es imposible analizar un caso porque entonces va a faltar la interacción, la coordinación, la construcción conjunta de conocimiento. Si yo voy a explicar todo el caso, voy a decir de qué se trata, se los voy a analizar, se los voy a clasificar y les voy a decir los errores y las ventajas, pues ya no hubo aprendizaje activo, es aprendizaje tradicional. En cambio, si se siguen la planeación, si cada quien se van siguiendo las etapas de participación, de lectura, de investigación, entonces sí podemos tener todo ese trabajo colaborativo. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Por favor, escribe en el chat, Dira, las páginas que corresponden. Ponte en el índice, si fueras tan amable, Romualdo, para que pongamos las páginas. Es de la 859 ¿hasta qué página es? Por favor. 878. Muy bien. Vamos por último a, es de la 859 a la 8, ponlo en el chat, por favor, 878. ¿Sí? Les voy a pedir, por favor, acá, no sé por qué no quiere aquí. Aquí no me está queriendo encontrar. A ver. Bueno, les mandé unos unas ligas. Les mandé unas ligas de los videos sobre método de caso. No sé si todo el mundo lo recibió, pero lo tuvieron que haber recibido. Y en estas ligas estamos constantemente hablando de indicadores y de esta parte de las teorías del aprendizaje activo, características de la comunicación. Estoy tratando de encontrar las características de la comunicación asertiva que ya habíamos puesto. ¿La están viendo en pantalla? ¿Podemos dejar de compartir un segundo, por favor, Romualdo?
Ujú. La parte básica o el presupuesto del trabajo colaborativo con estudios de caso, que alguien me pregunta, oiga, ¿yo no puedo hacer un estudio de caso solita o solito en lo individual? Claro que sí se puede hacer, pero pues el chiste es que sea trabajo colaborativo más nutritiva. Entonces, siempre es importante saber que una comunicación asertiva es la que no se polariza y contiene los elementos esenciales, ¿no? Y en esto se requiere sobre todo escucha activa, escuchar, saber cuál es mi parte, cuál es mi papel, cómo lo debo de cumplir, anotar en mi bitácora para cuándo es cada cosa, tratar de ir cumpliendo con las pequeñas tareas, utilizar lenguaje sencillo en primera persona, sobre todo ir definiendo, a ver, por democracia entiendo tal cosa, por case law entiendo tal cosa, por derechos humanos entiendo tal otra, para evitar cuestiones innecesarias. Sobre todo el tema de la gestión emocional. No, yo no estoy de acuerdo, esa cosa, esa posición es tonta, no adjetivar. Eh, el lenguaje corporal es importante para poder obtener el respeto, la confianza y la participación de otros, guardar la coherencia y sobre todo no olvidar aspectos importantes. No es una cuestión lineal, sino que es una cuestión también, digamos, que se va construyendo en forma pendular de distintas maneras, ¿no? Y esto forma parte de los pilares de la educación del informe de LORS de 1989, en donde necesitamos competencias comunicativas, son competencias transversales. Como juristas no es necesario ni conveniente que solo sepamos hablar y hablar y hablar, sino que también tengamos el tiempo para escuchar, para permitir que las otras personas se expresen. Y aquí necesitamos tener en cuenta un saber hacer, saber convivir, saber hacer y tener una dinámica para precisamente compartir, difundir y poder reinterpretar, decodificar los contenidos. Entonces, esto es muy importante, sobre todo en el nuevo diseño de la oralidad, tener constantemente organizadores gráficos para comunicarse, para apoyar lo que se dice. Si yo les digo que Ladwell o que Francis Delano Roosevelt, ustedes no saben cómo se escribe o exactamente cuál es el nombre de la persona. En cambio, si yo pongo el nombre abajo y digo, miren, esta es la teoría de Delors, aquí está escrito. No hay manera de que yo no sepa qué quise decir o qué no, sino que estoy apoyando cuando yo digo Jacques Delors, pues a lo mejor alguien no entendió qué dije, pero ahí está en el apoyo visual. Entonces, es muy importante para este nuevo mecanismo y recordar que todo tiene escalas de elaboración. Yo puedo trabajar algo en un nivel superficial y básico, en donde nada más repito, donde nombro y defino, o puedo ya pasar a otros dos niveles, que es el procesamiento, en donde ya empiezo a elaborar, o llegar a un procesamiento, a un aprendizaje profundo, donde ya voy desarrollando pensamiento crítico, ya voy desarrollando cierta creatividad, ya me voy dando cuenta de cómo pienso, por qué pensaba eso, por qué ahora pienso lo otro, ya empiezo a identificar los criterios de clasificación, puedo generar mejores comparaciones, análisis, separaciones y síntesis, reintegraciones. Entonces, aquí vemos verbos específicos para saber en qué nivel de participación y de elaboración en los estudios de caso que tienen que ver con un procesamiento superficial, elaborado o profundo. Y por último, estoy tratando de encontrar el esquema que ustedes van a encontrar en, eh, en, los, en las ligas que les envié, en donde venía claramente establecido la planeación de los estudios de caso, en donde se tiene que empezar por comentar la dificultad de cada uno de los materiales que se van a abordar, dosificarlos, distribuirlos, establecer los equipos de una manera asertiva, en fin, que todo eso implica este esquema que lo vimos en ocasiones anteriores y que tienen que ver con esta unidad 5. La parte de la realidad es muy importante
Todo esto deriva de la reforma constitucional de 2011, en donde se cambia de manera radical la manera de ver y de observar el proceso desde la constitucionalización de un núcleo duro que tiene que ver con la progresividad, la universalidad, la no discriminación, etcétera, hasta su aplicación en la vida cotidiana por toda persona y para toda persona. Entonces, autoridades, cualquier persona que maneja un quinto, y los derechos se aplican también a las no autoridades. Entonces, todo esto deriva de este gran cambio, la RC, Reforma Constitucional de 2011 de julio, en el artículo 1, que hay que sabérselo de memoria, y luego acá lo importante es ir cómo presentamos la problemática y cómo establecemos tanto los desafíos como las partes que habrá que priorizar en un caso. Entonces, con este esquema, que es el caso Esperanza y Salvador, que formará parte de este parcial, ya ustedes tienen que necesitamos saber qué vamos a observar en el caso, cómo se llaman los principales conceptos o unidades de análisis del caso. No nada más es narrar, pues era una muchacha que le pasó esto y le pasó lo otro. No, ahí tenemos una pequeña narración de los hechos, unas unidades de análisis y procesos que vamos a tener que atender y luego hacia dónde queremos llegar, dónde queremos centrar la discusión, el análisis para poder trabajar de manera conjunta. Entonces, aquí tienen el esquema completo que tiene que ver con, de manera muy importante, la planeación en el tiempo para que no sea un caso sumamente complejo que nos abarque un año, un semestre, 3 meses, sino que también puede ser un caso muy complejo, pero del cual saquemos únicamente una partecita, que es la que vamos a analizar por cuestión de tiempo. ¿Qué es lo que podemos analizar en realidad en una semana? Por eso aquí está en rojo: preguntas, objetivos e indicadores. Si un caso no tiene ese recorte, esa viabilidad en el tiempo, pues cada quien puede ver algo muy diferente y alguien puede quedarse con algo superficial y alguien puede perder de vista algunos aspectos esenciales. Entonces, lo importante en la planeación es tener preguntas claras, unidades de análisis claros, es decir, indicadores y desde luego objetivos en el análisis. Si yo les digo, miren, aquí lean el caso y ahí nos vemos la próxima ocasión, eso no es un estudio de caso. A ver, ¿qué vamos a ver en el caso? Por ejemplo, personajes principales. Por ejemplo, factores de riesgo y factores de protección en cada uno de los personajes. ¿Qué derechos violados y qué alternativas de solución? Por ejemplo, eso ya implicaría un nivel de elaboración muy alto. Pero si tú dices, identifícame los personajes, cada uno con su factor de riesgo y cada uno y los principales conceptos de violación, por ejemplo. Entonces yo ahí ya estoy centrando preguntas, objetivos e indicadores que son viables de cumplir. Con este esquema, como siempre en este seminario constructivista, nadie se queda como llegó. Nadie se queda porque todo el tiempo estamos compartiendo, mejorando, contribuyendo y sobre todo generando pensamiento crítico. Entonces, algunas preguntas que pudiéramos elaborar, por favor, respecto a los estudios de caso que ustedes tengan por allí que no se hayan resuelto o que no las tengamos contestadas en estas 2 o 3 sesiones. Por favor, estamos terminando unidad 5 y unidad 8. ¿Cómo se dan cuenta? Hay muchas interconexiones en el temario. Entonces, les voy a pedir, por favor, que revisen por última ocasión su temario, que ya lo tienen codificado, que ya lo tienen muy revisado, que siempre lo tienen que tener a la mano para que me digan qué les falta y que pongan en el chat si tienen, escriban ahora mismo alguna pregunta que no se haya respondido o si falta por anotar o por conversar. Unidades 5 y 8. Preguntas sobre los estudios del caso, sus desafíos, sus ventajas, sus utilidades, el tema de características importantes, qué recursos se utilizan, los MOOC, Massive Open Online Courses, sus ventajas, sus características, principales plataformas,
me hacen el favor de colocar allí en el chat sus preguntas y su participación activa en esta parte del contenido que estamos abordando.